Titulo esta charla ¿Para quién diseñamos? Porque normalmente cuando se habla de diseño uno piensa más bien en qué se diseña. Cuando me presento como diseñador me preguntan ¿diseñador de qué? Sin embargo, desde que somos seres humanos usamos artefactos. Desde antes de que tuviéramos arquitectura, antes que tuviéramos incluso el fuego, ya estábamos usando artefactos para desarrollar, desplegar nuestras capacidades humanas. Todavía no había diseño entonces, sin embargo, lo que nos diferenciaba del resto de seres vivos era precisamente el uso de artefactos. Diseñamos desde botones, pequeñas piezas industriales, hasta autos de tecnología. Diseñamos también ciudades enteras y, sin embargo, por lo que se nos conoce, es por esto. Objetos extravagantes, objetos de diseño que aparecen en revistas especializadas, objetos muy caros y con un punto mágico. Fíjense la simetría que hay entre la caída del agua y el reflejo en el otro lado, y objetos de autor. Esto es una llave de agua de Philippe Starck, no es cualquier llave de agua. Yo en particular prefiero este otro objeto, el clip. Un objeto que nos pasa desapercibidos hasta que de repente el día que tenemos que unir dos hojas no lo encontramos y tenemos un problema. Esto se acerca mucho a la apreciación que Bruce Mau tiene de lo que es el diseño. Él dice que el buen diseño es aquel que se nota en el momento en que se estropea. Dice también que el diseño afecta a nuestras capacidades humanas. En el momento en que tenemos objetos que usamos en el día a día, con el que desplegamos nuestras acciones diarias, en ese momento quedamos condicionados por cómo nuestro entorno artificial está configurado y, por tanto, cómo hacemos uso de nuestra vida cotidiana. En su libro Massive Change viene a decir que el diseño nos cambia en el momento en que interfiere, nos interpela a la hora de desarrollar, de desplegar nuestras capacidades humanas, nuestras acciones diarias. Cambiando a una sola persona no pasa gran cosa, pero si cambiamos a las masas, afectamos a las masas, entonces se produce lo que él llama el cambio masivo. Un cambio masivo que cambia el mundo. Por lo tanto, el diseño no tiene que ver tanto con el mundo del diseño, con este mundo de las revistas de diseño, sino tiene que ver con el diseño del mundo. Y ahí tendríamos una primera respuesta de ¿para quién diseñamos? ¿Para quién diseñamos? Diseñamos para la gente, para toda esta gente. Esta masa de gente, sin embargo, está compuesta de personas individuales y cada persona es un mundo con toda su complejidad, lo cual, a esta acepción de para quién diseñamos para la gente, implica algo bastante más complejo que diseñar cosas. Estamos interfiriendo en el diseño de la vida de la gente en sí misma. Y esto tiene efectos muy fuertes sobre el diseño, sobre todo sobre el diseño que está por venir. Como dice Asta Roseway de Microsoft Research, el diseño, más que una cosa, más que una disciplina en sí misma, es una fusión entre el arte, la ingeniería, la investigación y la ciencia. Algo que nos permite dar cuenta de la complejidad de la que hablábamos antes. Voy a mostrar algunos ejemplos. Tenemos ya dos ingredientes importantes en nuestra ecuación, el cambio y la fusión. Y tenemos aquí algunos ejemplos que van a intentar ilustrar la interacción entre estos dos conceptos. Esta fotografía del mundo del fashion nos muestra esta especie de casco extravagante, este casco extraño, que en realidad no es tal casco, esto es un airbag. Lo que hay debajo es un casco para ciclistas con airbag, pensando en la seguridad de los ciclistas, pero fíjense que más allá de relacionar, de fusionar dos conceptos o dos objetos que ya existían antes, por un lado los cascos de ciclista, por otro lado los airbags, nos lo presenta con un objeto fashion, nos está diciendo este objeto no es necesariamente un objeto tecnológico. Dado que ir en bicicleta es lo más fashion, lo más in que hay, lo que está cambiando la vida en las ciudades, nosotros presentamos este objeto no en una tienda técnica de deportes, lo estamos mostrando en un contexto fashion. Este otro objeto de diseño, que en realidad es un sistema, también me parece bien interesante. Esto es una gran escoba para recoger plásticos flotantes en el océano. Consiste en una gran red de varios kilómetros de longitud, arrastrada por dos barcos de arrastre, que con la técnica de la pesca de arrastre van juntando toda esta masa de plástico que anda flotando dispersa en el océano. La lleva hasta esta torre que vemos arriba a la derecha, una boya flotante,
se arrastra el material hasta arriba, cae en el depósito y cuando está lleno se lo lleva a un barco de arrastre para su reciclaje en costa. Todos estos elementos ya existían en su momento, las boyas flotantes, la pesca de arrastre, el plástico en el océano, por supuesto. Y fue a un diseñador, no un ingeniero, al que se le ocurrió unir todos estos elementos para de ello hacer un producto, un sistema que plantea una solución a gran escala para un tremendo problema que tiene la humanidad hoy en día. De nuevo fusionando elementos y cambiando las reglas del juego. Cuando la gráfica se convierte en tridimensional o en ubicua y los objetos desaparecen y se convierten en gráfica, tenemos también un gran cambio en las reglas de juego. Se nos abre el mundo de la realidad virtual, se nos abre la capacidad de poder interactuar incluso de maneras muy sofisticadas, como sucede con un cirujano operando a alguien a miles de kilómetros de distancia. Sucede en el momento en que podemos observar en primera persona, en primer plano, un paseo espacial y en el que podemos interactuar con objetos que antes teníamos que desembolsar de alguna forma, como por ejemplo un celular, a través de gestos espaciales. Antes eran sobre una pantalla, ahora son sobre el espacio en sí mismo, y se vuelve a producir una fusión entre gráfica, espacio, maneras de interactuar con las cosas y sobre todo lo más importante, que es la desmaterialización de la tecnología, que sin embargo sigue siendo accesible a través de la virtualidad y que nos permite construir, diríamos, nuevos mundos completamente ex novo a partir de este concepto de virtualidad. Pero el diseño está afectando también a la manera en que se construyen los nuevos negocios. Aquí tenemos este Business Model Generator, cuyo logotipo en el libro está dibujado como si fuera un croquis de diseñador, típico croquis de diseñador, y se trata de un modelo visual para desarrollar nuevos modelos de negocio. Herramientas de la visualidad del diseño se exportan a otra disciplina, la de la administración de empresas, para introducir con la visualidad no solo una forma distinta de interactuar con digamos, lo que antes era el Excel y otras herramientas de cálculo y de construcción de un modelo de negocio, sino también para introducir herramientas de la creatividad que operan de una manera muy distinta de las tradicionales de la administración de empresas. Es decir, no solo se está importando un modelo visual, lo que se está importando también es un modelo de pensar. Se está exportando la forma de pensar del diseño a otra disciplina. Y este es uno de mis ejemplos favoritos cuando hago alguna presentación sobre estos temas. Es la famosa urna BIOS. Digo famosa porque se ha hecho muy famosa dentro de los círculos del diseño, pero está empezando a ser también famosa dentro de los círculos urbanos. Se trata de una urna para reciclarse uno mismo. Uno muere, se le incinera, las cenizas terminan dentro de la urna, como se ve aquí, y encima de las cenizas se coloca este bloque de compost con una semilla a gusto del fallecido. Esto se entierra, de la semilla surge un árbol que al cabo de los 4 años aproximadamente devuelve a la atmósfera el oxígeno que se usó en tu cremación. A partir de aquel momento, el resto de oxígeno que genera la planta es delta positivo para la atmósfera. Una urna es un árbol. Murió el abuelo, se planta el árbol en el jardín y uno dice, bueno, voy a ver al abuelo, voy a tomar la sombra debajo del abuelo, voy a comer un durazno de este duraznero del abuelo. ¿Se dan cuenta del cambio que está implicando en términos de diálogo entre uno y el reciclaje? Pero también entre uno y el fallecido, el recuerdo. Fíjense qué cambio más potente y fíjense también qué concepto de fusión más interesante. Muchas urnas son un bosque y eso está cambiando también las reglas del juego en cuanto a lo que significa un cementerio. Cementerio a partir de ahora va a dejar de ser un lugar lleno de tumbas, lleno de muertos, lleno de cadáveres, para ser un bosque boyante. Algunas ciudades se han dado cuenta de esto y están empezando a construir parques hechos de urnas BIOS. El efecto secundario que está teniendo esto es que se está produciendo una gran movida inmobiliaria alrededor de estos parques, porque ¿quién no quiere vivir al lado de o cerca de un pulmón? Pero además con este carácter simbólico, con este peso simbólico, las propiedades inmobiliarias alrededor de estos parques pues van a tener una apreciación bien alta.
Así que, ¿para quién diseñamos? Nos diseñamos para la gente, pero diseñamos también para que la gente cambie, no simplemente para que se mantengan como están. Y el último ingrediente en esta charla, no solo estamos diseñando en fusión de diferentes disciplinas para cambiar la vida de la gente, sino también para preservar el medio ambiente. Tal vez la única idea conservadora dentro de la charla que estoy teniendo ahora, y que nos da el contrapeso con respecto a este cambio constante al que nos está induciendo el diseño. Muchas gracias.